Buenos días, chicos. Mi nombre es Ciro Loaiza, estudiante del capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural CIE-UPC. En esta oportunidad, lo que nosotros les vamos a presentar es cómo realizar correctamente el estudio del diagrama de fuerzas normales, de fuerzas cortantes y de momento flector para un pórtico. Para esto, lo primero que hay que ver es qué tipo de pórtico estamos trabajando y cuáles son los tipos de apoyo que están interactuando en él. En este pórtico lo que podemos observar son dos cosas. Lo primero que es, hay un apoyo móvil en el punto C, el cual nos va a dar reacciones únicamente verticales, y hay un apoyo fijo, el cual nos va a dar únicamente reacciones verticales y horizontales. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es hacer un estudio y análisis de sus reacciones. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es algo conveniente. La fuerza de 2 kilonewtons que nosotros estamos observando arriba, la fuerza distribuida de 2 kilonewtons por metro, la podemos simplificar como una fuerza puntual que va a actuar en el medio de la barra BC, que sería un total de 10 kilonewtons. Esto al multiplicar la fuerza de 2 por 5. Y esta fuerza va a actuar a una distancia de 2.5 metros de la barra. Y también que nuestra fuerza de 5 kilonewtons está actuando exactamente a la mitad de la barra, es decir, que está actuando a una distancia de 2 metros. Lo segundo es poder realizar el análisis de las reacciones que están actuando en toda la barra. Entonces, para realizar un correcto estudio de las reacciones, como hemos visto según los tipos de apoyo, podemos observar la reacción en AY, la reacción en AX y la reacción en CY, obteniendo lo siguiente. Para nuestro análisis en la dirección X, buscamos la reacción AX y la fuerza de 5 kilonewtons externa. Entonces, para nosotros, al hacer un análisis comparativo, ya que ambas están en diferentes sentidos, lo que obtenemos es que la fuerza AX va a ser igual a 5 kilonewtons. Convenientemente vamos a hacer un análisis de momentos en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque en el punto A nosotros podemos eliminar las dos reacciones, las dos incógnitas que nosotros tenemos del problema y quedarnos únicamente con la reacción en CY. En el momento en A, nosotros podemos observar que hay tres reacciones que interactúan. La fuerza de 5 kilonewtons a una distancia de 2 metros, la fuerza de 10 kilonewtons a una distancia de 5 metros, de 2.5 metros, y la fuerza CY a una distancia de 5 metros. Entonces, lo que obtenemos es la siguiente ecuación. Aplicando la regla de la mano derecha en cada uno de nuestras fuerzas, obtenemos que al final nuestra fuerza CY va a valer un total de 7 kilonewtons. Y al final lo que vamos a hacer es nuestro análisis en el eje Y. Ya habiendo hallado nuestras fuerzas CY y nuestra fuerza AX, vamos a buscar encontrar la fuerza AY. Para esto nosotros observamos que hay tres fuerzas que actúan para esta dirección, la fuerza AY, la fuerza CY y la fuerza de 10 kilonewtons. Entonces, al final de nuestra ecuación obtenemos que la fuerza AY va a ser igual a 3 kilonewtons. Luego vamos a hacer un análisis general de cortes. Para esto nosotros tenemos que buscar continuidad a lo largo de toda la barra que nosotros vayamos a analizar. Por ejemplo, acá podemos observar una fuerza de 3 kilonewtons que no tiene con quién interactuar a lo largo de toda la barra, lo cual nos indica que en toda esta barra la fuerza tiene una continuidad en el eje, en la dirección normal. Entonces, ahí tenemos continuidad. Sin embargo, en el eje horizontal, que es el de las fuerzas cortantes, nosotros observamos que únicamente hay continuidad desde el punto A hasta el medio de la barra. Entonces, nosotros podemos hacer un primer corte a mitad de estos. Luego, bajo este mismo criterio, vamos a buscar un segundo corte, ya que nuestra continuidad termina al final de las barras, o sea, desde este punto hasta este punto. Y lo último es hacer nuestro corte 3. Al nosotros observar que hay una continuidad desde el punto B hasta el punto C, entonces lo que podemos hacer es simplemente un corte a lo largo de toda la barra para realizar nuestro estudio y la deducción de las ecuaciones de cada tramo. Obteniendo así lo siguiente. Tenemos un primer corte que va a ir de 0 a 2 metros, un segundo corte que también va a ir de 0 a 2 metros y un tercer corte que va a ir de 0 a 5 metros. En el primer corte nosotros observamos lo siguiente. Ya hemos hallado las reacciones de AY y AX. Entonces,
Lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer un estudio de nuestra ecuación de las fuerzas normales. Como ustedes pueden observar, la fuerza normal y la fuerza de 3 kN en dirección vertical están yendo en el mismo sentido. Es decir, que nuestra fuerza N tiene que compensar esa fuerza de 3 kN y entonces obtenemos que el valor de N a lo largo de todo el corte va a ser igual a menos 3 kN. Y obviamente nuestra fuerza al final va a ser la misma. Luego, en la dirección cortante observamos lo siguiente. Tenemos dos fuerzas únicamente que están actuando en esa dirección y las fuerzas tienen diferente sentido. Es decir, que nuestra fuerza cortante va a complementar a la fuerza de 5 kN, lo cual significa que la fuerza cortante a lo largo de toda la barra va a ser 5 kN. Y esta fuerza se va a mantener. Y por último, en nuestro análisis de momentos, nosotros vemos dos cargas que van a interactuar. La fuerza M, bueno, nuestra ecuación M, y esta fuerza de 5 kN que está actuando en una dirección X. Al ser momento y por su definición, que es simplemente la fuerza que actúa en una distancia, nosotros obtenemos lo siguiente. La fuerza M que está yendo en dirección antihoraria, la cual es negativa, va a interactuar con la fuerza de 5 kN a una distancia X, la cual tiene una dirección en sentido horario, es decir, negativo. Esta la igualamos a 0 y obtenemos que nuestra ecuación de momentos a lo largo de todo el primer corte va a ser igual a 5x. Y nuestra fuerza final, la cual la vamos a reemplazar al final de nuestra barra, es decir, a una distancia de 2 metros, va a ser igual a 10 kN. Cabe resaltar lo siguiente. Tenemos que saber que hay una relación entre corte y corte. Esta relación es la siguiente. Las fuerzas siempre van a ir en sentido contrario, tanto fuerzas y momentos. Por ejemplo, la fuerza vertical siempre va a ir en dirección contraria a su contraparte. Lo mismo en las fuerzas horizontales, van a ir en sentido contrario a sus contrapartes y la dirección de los momentos van a ir en sentido contrario de sus contrapartes, es decir, en sentido horario y antihorario. Entendiendo esto y realizando un pequeño estudio del anterior corte, obtenemos lo siguiente. Al final hemos obtenido un momento de 10 kN por metro, una fuerza de 3 kN y una fuerza de 5 kN en la dirección horizontal. Ahora acá hay algo importante que hay que resaltar. Es que la fuerza de 5 kN, la externa, está interactuando con la fuerza interna de 5 kN del corte. Y estas, al ser iguales, se van a cancelar, es decir, que no vamos a considerarlas para nuestro análisis. Entonces, haciendo nuestro análisis en la dirección normal, tenemos lo siguiente. Igual que en el caso anterior, las fuerzas están yendo en la misma dirección y sentido, o sea que la ecuación de las fuerzas normales tiene que complementar a la fuerza de 3 kN, obteniendo lo siguiente. Que nuestra ecuación de fuerza normal va a ser igual a menos 3 kN y obviamente nuestra fuerza final en el punto B va a ser igual a menos 3 kN. Igual con la fuerza cortante. Lo que nosotros estamos obteniendo es que al cancelarse las fuerzas de 5 kN, es decir, esta y esta, lo que está ocurriendo es que nuestra fuerza V no va a tener con quién más reaccionar, porque no hay otras fuerzas horizontales. Entonces, nuestro valor de la fuerza cortante a lo largo de toda la barra va a ser igual a 0. Y esto, obviamente, nos va a dar como resultado que la fuerza al final de la barra, es decir, en el punto B, va a ser igual a 0. Y por último, nuestro análisis de momentos. Nosotros tenemos dos momentos que van a interactuar, ya que nuestras fuerzas se van a cancelar. Al cancelarse, su influencia va a ser 0. Y entonces, nuestro momento que está yendo en dirección antihoraria con nuestra fuerza que hemos hallado del anterior caso que está yendo en dirección horaria se están complementando. Es decir, que nuestro momento va a ser igual a nuestra ecuación de momentos va a ser igual a nuestro momento al final. Y por último, la barra BC. Para esto, nosotros tenemos que entender algo. Para simplificar nuestra ecuación, nosotros lo que hacemos es que la fuerza distribuida de 2 kN la multiplicamos por la distancia que nosotros queremos hallar, o sea, nuestra distancia X. Y esta distancia X va a actuar al medio de la barra, es decir, a una distancia de X medios. Entonces lo que tenemos es una fuerza equivalente a toda la carga distribuida, que es igual a una fuerza de 2X, actuando a una distancia media de toda la barra, es decir, a una distancia X medias.
Y lo que realizamos es, bueno, también cabe resaltar que desde la anterior ecuación nosotros estamos cargando con dos fuerzas. Bueno, con una fuerza y un momento. La primera sería nuestro momento de 10 kilonewtons por metro y nuestra fuerza de 3 kilonewtons, que la hemos estado cargando desde el anterior corte. Y entonces tenemos lo siguiente, que nuestro análisis de fuerzas en la dirección normal va a considerar únicamente la ecuación de la fuerza normal, porque no tiene otra fuerza con quien interactuar en la misma dirección. Entonces nuestra fuerza normal va a ser igual a cero y obviamente nuestra fuerza final va a ser igual a cero. Y esta fuerza al final tiene que ser siempre cero porque nosotros buscamos que nuestro sistema cierre para que sea estático. Luego, en la sumatoria de fuerzas verticales, nosotros obtenemos lo siguiente. Tenemos tres fuerzas que van a interactuar, la fuerza de 3 kilonewtons vertical, la fuerza de 2x y nuestra ecuación de fuerzas cortantes. Considerando sus direcciones, se tiene la primera ecuación, luego se simplifica la ecuación despejando el valor de la fuerza cortante y obtenemos lo siguiente. Y al final, reemplazando nuestra ecuación en el último valor, que sería el valor de 5, obtenemos una fuerza de 7 kilonewtons. Ahora, acá no está cerrando en cero, es verdad, pero recuerden que al final de la barra había una fuerza vertical hacia arriba. Entonces, esto va a cancelar esta influencia, resultando al final el valor de cero. Y como último, vamos a realizar nuestro análisis de momentos en el punto O, que nosotros le estamos considerando este punto donde están interactuando nuestras ecuaciones. Entonces, para el momento tenemos lo siguiente. Nuestro momento, que obviamente es positivo ya que está yendo en dirección contraria a las manijas del reloj. Nuestro momento de 10 kilonewtons metros. Nuestra fuerza que está interactuando en una distancia x de 3 kilonewtons. Y nuestra fuerza 2x que se va a multiplicar por la distancia x medios y toda esta la igualamos a 0. Despejando nuestro momento, obtenemos lo siguiente, que nuestro momento va a ser igual a 10 más 3x menos x al cuadrado. Si ustedes reemplazan esta ecuación con el valor de 5 en la variable x, lo que obtienen es que nuestra fuerza al final va a ser igual a 0. Y si ustedes recuerdan nuestro gráfico al principio, no hay ningún momento al final, o sea que este 0 se va a mantener 0 en ese punto. Y lo último es realizar nuestros diagramas. Cabe resaltar que para los diagramas de fuerza normal y fuerza cortante, los resultados negativos van a ser al interior de las barras, es decir, en las barras verticales van a ser hacia adentro y las barras horizontales van a ser hacia adentro los resultados negativos. Y lo mismo hacia afuera, los resultados hacia afuera van a ser positivos y también en la barra superior los momentos que vayan hacia afuera van a ser positivos. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Según lo que podemos observar gráficamente es que la fuerza de 3 kilonewtons se está comprimiendo a la barra, lo cual significa que esto va a ser una fuerza negativa a lo largo de toda la barra en la dirección normal, como se puede ver aquí. Y también lo podemos corroborar con nuestra ecuación de fuerzas normales en el corte 1 y 2, los cuales, como hemos visto, son los mismos. Y en nuestra barra BC, nosotros también hemos obtenido que las fuerzas normales van a ser igual a 0. Lo siguiente es que en nuestro diagrama de fuerzas cortantes aplicamos el mismo principio. Las fuerzas que están en el interior de nuestro pórtico van a ser negativas y las que están fuera del pórtico van a ser positivas. Luego, nosotros podemos observar que nuestra que nuestra fuerza externa de 5 kilonewtons está interactuando directamente sobre la barra, es decir, la está empujando y nosotros lo graficamos de la siguiente manera, que va hacia afuera de la barra con una distancia de 5 kilonewtons. Y según nuestra regla de correspondencia del primer corte, hemos obtenido que también nuestra barra es igual a 5 kilonewtons. Lo segundo es que esta fuerza se va a compensar con la fuerza externa de 5 kilonewtons y la va a volver 0 de nuevo. Y esto concuerda con nuestra ecuación de fuerzas cortantes, es decir, que la barra va, desde ese punto hasta el final, hasta el punto B, va a continuar siendo 0. Y lo tercero, dense cuenta que al ser continua la dirección cortante, la dirección normal
en la barra AB, la fuerza de 3 kilonewtons ha ido expandiéndose hasta la parte superior. Es decir, que 3 kilonewtons va a tener una distancia en el gráfico de nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Y esta, según nuestra ecuación y según la fuerza final que hemos tenido, va a resultar que desde 3 kilonewtons en dirección positiva va a bajar hasta 7 kilonewtons en dirección hacia abajo. Pero recuerden lo siguiente, que nosotros teníamos una fuerza externa, la cual va a compensar esta fuerza de 7 kilonewtons en dirección negativa y entonces va a obtener un final en cero, es decir, que nuestra estructura va a cerrar y va a ser estática. Es importante recalcar que nosotros necesitamos calcular este valor x, que es la distancia que hay, la distancia referente en la cual nuestro diagrama corta con la barra. Esa fuerza, si nosotros nos damos cuenta, es simplemente el estudio de dos triángulos. Un triángulo de 3 kilonewtons de altura con x metros de distancia y un triángulo de 5 menos x metros de distancia con una altura de 7 kilonewtons. Al hacer nuestra relación de triángulo obtenemos la siguiente, que nuestro valor x va a ser igual únicamente a 1.5 metros. Y lo último es realizar nuestro diagrama de momento flector. Aquí hay que tener un poco de cuidado. En los diagramas de momentos flectores, lo que se conviene es que las fuerzas positivas sean en el interior de la barra, del pórtico, y las fuerzas negativas sean al exterior. Entonces lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Según nuestra regla de correspondencia, en el primer tramo tenemos una ecuación lineal de 5x, es decir, que desde el principio de la barra AB hasta la mitad, nosotros vamos a tener una distancia de 10 kilonewtons, ya que esta distancia es igual a 2 metros, y si multiplicamos 5 por 2 va a ser igual a 10, tal como lo hemos hallado en nuestras ecuaciones del corte 1. Luego, hemos visto que desde el punto medio de la barra hasta el punto B se mantiene una distancia una ecuación de momentos de 10 kilonewtons. Y por último, al final de la ecuación, nosotros tenemos que nuestros momentos en la barra superior van a tener la siguiente regla de correspondencia, la cual va a ser 10 más 3x menos x al cuadrado, lo cual es la ecuación de una parábola. Y si nosotros graficamos la parábola, va a tener la forma que ustedes ven en la pantalla. Cabe resaltar que es importante destacar el punto medio o el punto en el cual nosotros hemos cortado, tal como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Esta distancia de 1.5, si nosotros la evaluamos en nuestra ecuación de momentos, nos da un momento de 12.25 kilonewtons metros. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya servido y recuerden que esto es un simple tutorial y tienen que preguntarle a sus profesores sobre cada duda que tengan. Cada profesor tiene un criterio distinto y de ellos depende su nota.